Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Facebook, YouTube y Radio. Bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos al séptimo de los 8 programas especiales de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. Este programa, en este último día del año, estará dedicado al recuento de los efectos colaterales y posteriores del fallido operativo en Culiacán y la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora. El octubre negro del gobierno del presidente López Obrador, que le molestó por lo reportado en los medios de comunicación, provocó una arremetida más del mandatario federal en contra de la prensa. Retomando información que ayer se discutió, que se dio a conocer en la conferencia de prensa de ayer, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha tenido eco también en la de hoy. Con la de hoy son 3 días consecutivos que la conferencia de prensa del presidente en Palacio Nacional asiste el Gabinete de Seguridad, el propio presidente, para seguir fijando postura sobre, por supuesto, el tema difícil, el tema espinoso para el gobierno, el tema Culiacán, el operativo Culiacán, por todas las cosas que se han dicho, se han informado, se han intentado aclarar algunas han quedado perfectamente claras, otras siguen estando sin quedar tan claras, en otras de plano el gobierno terminó metiéndose en un verdadero berenjenal. Pero bueno, vamos entonces por partes. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de toda la información ayer y antier que han dado sobre este asunto de Culiacán, utiliza o da pie a 2 temas importantes que han tenido en las últimas horas pues un gran revuelo y un gran eco. Primero, y comienzo claro por temas de, pues no quiero decir alusiones, la verdad es que en estos temas bien vale aquel dicho de que el que tenga saco que se lo ponga, pero finalmente para quienes hacemos ejercicio de comunicación me parece muy importante terminar de entender qué es, como lo dijimos ayer, cuál es el sentir, cuál es la visión, cuál es la posición probablemente más sincera que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los medios de comunicación. Y sin duda, esta frase, que no la voy a parafrasear, sino la vamos a escuchar textualmente del presidente ayer, retrata en buena parte lo que el presidente piensa y siente de los medios y del trato de los medios. A ver, vamos a escucharlo. Antes de que se asesinara al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el Porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. Todos en general. De ahí viene lo de la prensa fifí. De ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir porque todo esto ayuda. O sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país, ¿sí? Y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron. Nunca. Bueno, pues es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia de prensa. Me parece que
si lo revisamos con calma, pues no tiene esto mayores reflexiones que hacer, aunque el presidente retoma una frase que habría dicho Gustavo Madero, una frase histórica, una frase que corresponde a la historia. Bueno, pues traída al contexto actual, cuando alguien se refiere a un bozal, pues quienes usan bozal son los perros, ¿no? Creo que eso no requiere mayor análisis. Entonces, pues el presidente ayer usa esta expresión para, probablemente solamente él lo sabe, referirse efectivamente a los reporteros y a los medios como perros, ¿no? Al hablar de quitarles el bozal, o simplemente hizo una cita histórica. Esta mañana el presidente López Obrador hace una acotación sobre este tema y deja nuevamente sentir, y de verdad que el presidente no puede ocultar pues su verdadero sentir sobre los medios de comunicación, con quien evidentemente no está ni a gusto ni cómodo por lo que pasó ayer, por lo que pasó desde Culiacán y por lo que ha venido sucediendo, yo diría, históricamente con el personaje Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Dice el presidente que no intentó hacer una comparación o una analogía de los reporteros con los perros, porque dice respeta a los perros, no a los periodistas. A ver, lo escuchamos. Y lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito. No era igualar, ¿no?, los periodistas con ningún animal, y además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, o sea, pero no era esa la idea, o sea, que también no se entiende, es que es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije. Bueno, eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho sobre este tema. Insisto, podríamos acá ponernos en una posición pues de indignación por lo que dijo el presidente, pero honestamente, y para decirlo claro y directo, no es nuevo que el presidente sienta un distanciamiento o tenga un distanciamiento natural con la mayoría de los medios, no con todos los medios. Ayer, justamente tratando de hacer una aclaración sobre esta fotografía famosa que tiene a un elemento del ejército a bordo de un automóvil, casi con el rostro cubierto, en fin, y que fue difundido por el diario La Jornada como el momento en el que presumiblemente Ovidio González era trasladado o sacado por el ejército disfrazado de militar, y el presidente ayer no hace una sola mención al diario, a La Jornada, que es un diario, pues digamos, afín a la administración. No así a otros medios que ayer les fue evidentemente pues mal, ¿no? Con las alusiones y las inconformidades del manejo informativo sobre el tema de Culiacán por parte de esos medios, Proceso, Televisa, en fin, Milenio, otros medios que han dado un manejo distinto. Para cerrar el tema, no es, por cierto, ni la primera ni la última, o ni el primero ni el último desencuentro que habrá seguramente con el presidente López Obrador, una vez que ha quedado claro, pues digamos, cuál es el sentir del presidente y también cuál es el sentir de los medios de comunicación al tener enfrente pues un mandatario que tiene, digamos, estas expresiones que quedan para el análisis de cada quien, ¿no? Habrá quien le parezca que es justo y bueno que el presidente le llame o haga sentir la interpretación de perros a los medios o a los comunicadores o a los reporteros que cubren la mañanera o a todos. Y habrá quien le parezca esta una expresión bastante desafortunada. A mí, en lo particular, me parece que es lo segundo. Muy desafortunado. Pero es el derecho del presidente a opinar finalmente lo que él quiere opinar. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país.
Saludamos con mucho gusto a la audiencia en Michoacán, que nos escucha a través de La Pura Ley en Lázaro Cárdenas en el 93.9 de FM. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Estás viendo y escuchando el séptimo de 8 programas de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. En medio de la presión mediática, de la opinión pública y el evidente descontento al interior del ejército por lo sucedido en Culiacán, el presidente de México ordenó al secretario de la Defensa revelar la identidad de un militar de alto rango encargado de los operativos especiales en el ejército. Continuamos. Otro tema polémico abordado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sin duda la revelación del nombre del militar encargado de la coordinación del operativo en Culiacán. Ayer fue un tema, uno de estos difíciles, espinosos, que se le exigieron pues, al presidente, al secretario de la Defensa, se revelara. Se dijera pues quién había estado a cargo de ese operativo, como parte de las cosas, de los asuntos, de los temas que los reporteros le han ido cuestionando al gobierno en general, al presidente, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Pero ayer justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador le da la instrucción al general Luis Crescencio Sandoval para que revele el nombre del encargado, y aquí yo lo quiero subrayar. Vamos a escuchar el audio. Es muy claro que el presidente dice ayer, la instrucción es dele el nombre del encargado nacional de este asunto. A ver, vamos a escuchar al presidente. Sí, del nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. Es coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor,
Juan José Verde Montes. Ese es el nombre completo del jefe de este grupo de análisis de información del narcotráfico. Él es el responsable de este grupo, él es el que maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura, va dirigiendo los esfuerzos, va haciendo... Bueno, ayer mismo, en la emisión que tuvimos del programa Desde Puerto Escondido, me preguntaban que qué opinaba y qué comentario teníamos a esta revelación que se hizo el día de ayer. Nosotros, ni ayer ni hoy, no hemos sido nosotros quienes comentamos siquiera o revelamos el nombre que acabamos de escuchar, dijo el secretario de la Defensa Nacional por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues es un efectivo militar encargado de un tema muy sensible, que es pues algo así como la inteligencia militar del país, nada más y nada menos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de hoy, hace pues algunas precisiones, y la primera, ante las críticas que desde ayer se han hecho a esta instrucción presidencial de revelar el nombre del encargado de la inteligencia militar en el país, el presidente hace la siguiente precisión esta mañana. Otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán, quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para el debido proceso no podemos tampoco o mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo. Ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo. Bueno, no fue evidentemente el presidente, fue el propio general Luis Crescencio Sandoval quien aclaró que el nombre del coronel que ayer se dio a conocer pues es una suerte de operador o de coordinador nacional de temas de inteligencia del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora sí vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador fijar postura, hablar pues de los riesgos que corren todos los funcionarios, dijo, y lo escuchamos y después analizamos. Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos. Y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe, nada teme, aún en esas circunstancias, porque también esto tiene que ver con la idea de la guerra, con lo que venía de antes. Si alguien participaba en un operativo, pues podía perder la vida, ¿no? En este caso se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el presidente de la República. O sea, no es él, ¿sí? Es el secretario, el presidente. Entonces va a tener pues la protección que tenemos todos, desde luego, si quisiéramos proteger a todos los ciudadanos. Bueno, para recapitular con el tema, y digo para recapitular, y hemos con mucha calma escuchado nuevamente las voces, las de ayer y las de hoy en la conferencia de prensa, por tratarse de un tema sumamente sensible. Primero, la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario de la Defensa Nacional para que revelara el nombre del coordinador de estos proyectos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, cosa que obedece y hace el secretario de la Defensa ayer. La aclaración que hace el secretario Luis Crescencio Sandoval esta mañana y dice no fue el coronel del que se dijo su nombre, no es quien estuvo en Culiacán. Él hace una coordinación general. Y luego, esta
comparación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de los riesgos que corren todos los funcionarios, todos dijo, y de la protección que va a tener el coronel del que ayer se reveló su nombre. Y dicho con todo respeto, de verdad, dicho con todo respeto, no hay punto de comparación. No lo hay, y eso sigue siendo, es y va a seguir siendo un tema polémico, un tema muy complejo además al interior, y estamos midiendo muy bien lo que estamos diciendo en estos micrófonos, pero es un tema muy complejo y muy sensible al interior de las Fuerzas Armadas, porque no hay punto de comparación el riesgo que puede correr un funcionario que está, pues, resguardado en una oficina, haciendo y abordando temas ejecutivos, económicos o de bienestar o de programas sociales, que un funcionario que tiene como objetivo central y trabajo primordial de todos los días combatir a la delincuencia. Creo que el ejemplo de lo que acaba de pasar en Culiacán, haya sido bueno, malo, un error, una pifia, media pifia, como se quiera decir, lo que quedó claro es la capacidad de desafío que tiene hoy la delincuencia en contra de las Fuerzas Armadas. No de la policía, ni de la Policía Federal, ni de la Policía Estatal. No, del Ejército. Eso quedó claro. Eso está de manifiesto. La delincuencia organizada no se tentó el corazón para desafiar, para atacar, para agredir a los civiles y al ejército, a quien se les pusiera enfrente. No puede ser entonces el mismo nivel de riesgo para un funcionario del gobierno que se dedica al combate al narcotráfico. No puede ser para ningún elemento de la Guardia Nacional, del Ejército, que andan en la calle con el dedo en el gatillo, esperando a ver a qué horas van a ser atacados y con todas las limitaciones por orden de sus mandos superiores para responder. No puede ser igual. Ahí sí diferimos por completo, de verdad, con mucho respeto además a la posición del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, que es el presidente de la República. No puede ser de ninguna manera. Así que, pues, habrán seguramente valorado ayer la instrucción del presidente en aras de la transparencia, que bueno, es inédito, pero en aras de la transparencia, revelar la identidad de un alto mando militar con ese encargo tan delicado de la inteligencia de ser el que recopila la información para capturar a los delincuentes, caramba. Pues allá ellos y sus decisiones, ¿no? Son sus decisiones. Nosotros las analizamos, las comentamos y ustedes tienen su punto de vista y yo leo sus comentarios. Vamos a la segunda pausa. Al volver, Roberto Díaz Guerrero retoma el polémico caso de la declaración del presidente López Obrador, advirtiendo y a la vez rechazando un eventual golpe de Estado.
Gracias por continuar en este programa especial, el séptimo de 8 de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. Roberto Díaz Guerrero analizaba la controversial declaración del presidente López Obrador, quien después de la crisis de Culiacán y ante la evidente molestia al interior del ejército, habló del golpe de Estado. Desde la semana pasada, producto de la semana pasada, de la conferencia de prensa, de las 3 conferencias de prensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó al tema Culiacán, uno que ya hemos comentado aquí, le ha tenido al gobierno en general pues un proceso de desgaste en materia de opinión pública. Ha habido también un efecto de polarización en la opinión pública general en el país. En resumen, voces, opiniones, grupos que han dicho la decisión del presidente fue la mejor que se pudo haber tomado, la del gobierno, la de aquella de no continuar con un operativo fallido y no terminar aquello en una masacre en Culiacán, y las que han criticado seriamente la decisión del presidente y de su gabinete de seguridad, primero por lanzar un operativo como se lanzó, y después pues la decisión que se tomó sobre las rodillas, digamos un poco, ¿no? Bueno, la semana pasada, el jueves, para ser preciso, el miércoles, para ser preciso, el presidente tuvo un encontronazo muy duro con la prensa, y después de ese encontronazo fuerte de cuestionamientos con la prensa, en la prensa se lanzó una campaña muy fuerte que vamos a abordar más adelante, de crítica a los periodistas y de crítica también al gobierno. Aquí hemos dicho en este espacio también, desde entonces, desde el segundo día después de lo de Culiacán, que habría para el gobierno del presidente López Obrador consecuencias, que habría efectos, no solamente en opinión pública. Y dijimos desde entonces, y ahí está la grabación, que que nos preocupaba, un efecto colateral que nos preocupaba enormemente, era el impacto que iba a tener la decisión del comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea, el presidente de la República, en el ejército, en la tropa. Y justamente esto ha tenido consecuencias y ha tenido impacto. Y dicho con toda responsabilidad, con mucha preocupación y además con mucho cuidado, estamos situados en un momento en el que en otro tiempo, de verdad, no lo recuerdo en la época reciente, no desde, ¿qué será? Desde Echeverría para acá, no habíamos tenido en México un momento de tal rispidez y de tal confrontación y de tal distanciamiento, porque ya lo hay, entre el presidente de la República y el ejército mexicano. No con todo el ejército, seguramente que no. No con todos los mandos, seguramente que no. Pero el problema aquí, que vamos a analizar a continuación, es la ruptura que hay ya en una línea que siempre ha sido, pues eso, una sola línea, una sola cosa. A ver, a 2 semanas del polémico operativo en Culiacán, que sigue presentándole todavía pues huecos, cabos sueltos, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador para aclarar qué pasó. La semana pasada el presidente enfrenta complejas conferencias de prensa, ya hablamos de esto. Y este fin de semana, en sus redes sociales, el presidente publica un mensaje por demás interesante. Lo voy a leer y después vamos a los efectos. Publica el fin de semana, el sábado publica el presidente en sus redes sociales, en Facebook y en Twitter. Dice, qué equivocados están los conservadores y sus halcones. Y desde ahí, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quiénes son los halcones de los conservadores? Pero bueno, dice, qué equivocados están los conservadores y sus halcones. Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Estoy leyendo el mensaje del presidente López Obrador en redes sociales este fin de semana. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país. Aquí
no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por cierto, les recomiendo leer la fábula de Esopo, Las ranas pidiendo rey. El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana. El misterioso, polémico, delicadísimo mensaje del presidente López Obrador. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si el presidente, estando de descanso en su finca en Palenque, toma sus redes sociales y escribe un mensaje para decir aquí no hay lugar para el golpe de Estado, pues comencemos entendiendo que es un golpe de Estado. Y un golpe de Estado, amigos y amigas del auditorio, es una acción unilateral, ilegal, por parte del ejército de un país en contra del gobierno en turno para derrocarlo. Eso quiere decir el golpe de Estado. Y si el presidente lanza este sábado un mensaje y dice aquí no hay lugar para el golpe de Estado, la pregunta que nos hicimos todos el fin de semana es, caramba, pues ¿qué información tiene el presidente de la República? ¿Qué le entregaron en un sobre, en un documento, en un mensaje, en su escritorio o allá en su finca al presidente para que fuera a sus redes sociales, que es la forma en la que el presidente se comunica más eficientemente con sus seguidores y con el país, a decir, a ver, en México la gente me apoya, me quiere y no hay espacio para que el ejército me derroque? Qué duro, ¿no? Ahora, la razón podría ir teniendo explicaciones. El fin de semana, la revista Proceso comienza a circular, como lo hace todos los fines de semana, porque se publica cada semana, y se hace, el tema principal, el tema central, es el fallo del aparato de inteligencia del ejército mexicano, pero también incluye en su revista, en su publicación del Proceso de esta semana, incluye una entrevista con el general de división en retiro Sergio Aponte Polito, quien afirma en la entrevista a Proceso que tras el operativo fallido para capturar a Ovidio N. en Culiacán, hay enojo y decepción en el ejército mexicano. El militar en retiro manifestó a Proceso que cuando no se cumple con la misión, existe entre el personal militar una combinación de enojo, malestar y tristeza, así como la decepción contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirma el general en división en retiro Sergio Aponte Polito, ordenar la liberación del hijo del Chapo Guzmán es la carga política del ejército en el fracaso de la detención y la reacción contra las críticas a la estrategia atizan silenciosamente el bajo estado de ánimo entre la tropa y los oficiales. Hasta aquí el tema de lo que refleja Proceso en sus páginas, y no es menor, es muy delicado. Lo es porque no es la única voz en el ejército que se ha expresado. El pasado 22 de octubre, en una reunión de mandos militares aquí en la Ciudad de México, el general Carlos Gaitán también pronunció un discurso muy fuerte, muy duro, que ha ocasionado la reacción del presidente López Obrador, tanto en su mensaje del fin de semana como en su conferencia de prensa de esta mañana. Y le tengo que decir que el tono de ambas partes, de los generales en retiro y generales en funciones en el ejército mexicano, que muestran su preocupación y su desagrado hacia la política del presidente López Obrador, y la posición del presidente López Obrador atizándole duro y llamándoles canallas o imprudentes. No recuerdo, y si estoy mal en lo que aquí estoy comentando y alguien tiene otro dato o tiene otros datos, de verdad se los voy a agradecer. Porque no recuerdo, al menos en la época reciente, no recuerdo en los últimos 18 años al menos, en los últimos 3 sexenios, de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Carlos Salinas, de Miguel de la Madrid, más ya nos fuimos 36 años atrás. No recuerdo un nivel de confrontación entre el presidente, que es el comandante supremo, y mandos militares. No lo recuerdo. Así de delicado es el tema.
Claro y Directo MX transmiten más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Baja California, que nos escucha a través de la KT, la superestación del 88.5 de FM. Despedimos a las estaciones que nos acompañaron esta primera media hora de Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y regresamos con más a la segunda media hora de programa. Gracias por continuar en este programa especial. Si octubre fue un mes negro en materia de seguridad para el gobierno de la Cuarta Transformación, noviembre no fue diferente. La masacre de Bavispe, Sonora, así lo marcó. Continuamos. Y lo hacemos con este ánimo de, pues, ¿qué le digo? De estupor, de mucha tristeza, de conmoción. No sé, ustedes, pero a nosotros que estamos a diario en el seguimiento de la información, por más que abordamos y tratamos esta información casi todos los días, no nos deja de impactar, no nos deja de doler, no nos deja de, pues, llevarnos a hacernos una y otra vez la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando en México y qué le está pasando a la sociedad? ¿O qué nos está pasando como sociedad? En fin, son muchas preguntas. Pero le tengo que narrar que se ha expresado nuevamente la brutalidad y una inexplicable saña. No tengo otros términos, no encontramos otros términos en el norte de la República Mexicana. Ayer, integrantes de la familia Levarón fueron atacados por un grupo de criminales en los límites del estado de Chihuahua y Sonora. El saldo, 12 muertos, 9 de ellos eran niños. Una de las víctimas fue identificada como Ronita María Levarón y sus 4 hijos, todos menores de edad,
2 de ellos, un par de chiquitos, gemelitos, 7 meses de nacidos. Iban a bordo de una camioneta, se trasladaban integrantes de esta familia, y les doy rápidamente el contexto. ¿Quiénes son los Levarón? ¿Y por qué la relevancia? Bueno, porque hay antecedentes. Rápidamente, la familia Levarón pertenece a una comunidad mormona, esa es su religión y lo que los caracteriza. Proceden de una familia muy grande que tiene su origen en los Estados Unidos, y por esa razón esta familia tiene la doble nacionalidad. La mayoría de sus integrantes son ciudadanos México-norteamericanos. Y se han asentado en la frontera de nuestro país, en la frontera norte. Viven en la llamada comunidad galeana, que es una comunidad de gente de trabajo. Se dedican básicamente a las actividades ganaderas. Es una familia pues muy prolífica en materia de negocios. Y en años pasados, ya en de estos picos de crisis, de inseguridad que ha tenido el país, algunos de sus familiares, algunos integrantes de la familia Levarón fueron secuestrados. Uno de ellos particularmente, uno de los hermanos, fue secuestrado, la familia se unió, hicieron un gran activismo, recuperaron a uno de sus familiares, finalmente no pagaron el rescate, y posteriormente 2 de sus familiares fueron asesinados. Desde entonces, y desde el año 2009, el gobierno mexicano, el gobierno de México, les ofreció pues una suerte de apoyo a través de un grupo de policía federal que con un acuerdo que hicieron la familia Levarón y el gobierno federal, pues se acordó esto, que el destacamento de la Policía Federal, que les iba a ayudar con su seguridad en la zona, por ser esta una zona de disputa y de control por parte de grupos de la delincuencia, por el trasiego de drogas, por ser zona fronteriza, la familia decidió pagarle la alimentación y el hospedaje a los elementos policíacos federales, y desde entonces pues no se había registrado mayor problema. Sin embargo, ayer sucedió. Julián Levarón, quien es el integrante de la familia Levarón más visible, por decirlo de alguna manera, pues ha sido el encargado, el vocero de este muy lamentable asunto que se registró el día de ayer. Esta mañana en la Secretaría, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, integrantes del Gabinete de Seguridad, hablaron del tema. Fue, de hecho, el tema principal y con el que se abrió la conferencia de esta mañana. El secretario Durazo dijo que el convoy donde viajaba la familia Levarón, integrada por camionetas Suburban, habría sido confundida por grupos delictivos que se disputan el control de la región. Sin embargo, el secretario no abundó, dijo que esa es una de las cosas que se cree pudo haber pasado. Pero vamos a escuchar lo que dijo Alfonso Durazo esta mañana. Es la voz oficial, el informe del gobierno de esta mañana sobre estos sangrientos asuntos allá en el norte del país. Quisiera presentar a ustedes una cronología de hechos de tal manera que también pudiera contextualizarse la información, porque el día de ayer, por lo complicado de la zona, no fue posible brindar oportunamente información precisa, confirmada. La información que estuvo circulando de fuentes familiares fue lo único que en algún momento sobre el desarrollo de estos acontecimientos fue posible tener a la mano. La familia Levarón se trasladaba de 9:30, entre 9:30 y 13 horas. La familia, conformada presuntamente por 3 mujeres y 14 menores de edad, se trasladaba de Galeana, Chihuahua, a Bavispe. Estamos iniciando la cronología en este sentido. A las 13 horas, tiempo local, el evento se registró en los límites, la agresión se registró en los límites entre ambos estados, donde fueron emboscados por un grupo armado.
el saldo de la agresión son 9 fallecidos, 3 mujeres y 6 menores, 6 menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. El convoy, integrado por 2 camionetas Suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Bueno, ese es el informe que ha dado el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, esta mañana, con pues, la información que ya insistió él mismo, se tenía disponible, con lo que quisieron, o mejor dicho, pudieron informar a partir pues, de las circunstancias que se explicaron esta mañana, la lejanía del lugar, la escasa información que hay. A esta información seguramente les tengo que argumentar, o mejor dicho, aumentar, complementar, mejor dicho, del parte que daba el secretario de Seguridad, es que una de las pequeñas, una de las niñas que se reportaba como desaparecida o secuestrada presuntamente ya apareció. Los sobrevivientes, hubo niños sobrevivientes, han sido trasladados básicamente a los Estados Unidos a recibir atención médica. Y hay más del tema, mucha más información. Claro y Directo MX transmite multiplataforma de redes sociales. Saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal en Facebook. Agradecemos a quienes nos siguen diariamente y saludamos de manera especial a todos los suscriptores del grupo Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Gracias por continuar en este programa especial.
La masacre de Bavispe cerró el círculo de hechos violentos que marcaron no solo al gobierno, sino a la sociedad, que en menos de 3 meses confirmó la gravedad de la crisis de inseguridad en el país. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Saludo a toda la audiencia en radio y en redes sociales. Estos temas complejos, dolorosos, difíciles, siempre, temas que llevan además pues ya instalados un buen rato de tiempo, una cantidad importante de años en la agenda diaria de nuestro país, en las agendas informativas, se han venido comportando de una manera, pues diríamos, diferenciada, de una manera en la que tenemos una suerte de picos, de momentos de crisis. Y hoy estamos en México, a partir de este año, atravesando justamente uno de esos momentos de crisis, un pico que ya se alargó prácticamente todo el año y que apunta para que 2019 se convierta incluso en el año más violento de la época reciente, por encima de los datos de 2018 y por encima de los datos más difíciles que pudo haber tenido el gobierno mexicano, incluso a finales del sexenio de Felipe Calderón y al finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cosas no están bien, aunque se diga lo contrario. Pero vayamos pues, por lo sensible del tema, a escuchar la voz oficial, la voz del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su intervención en Palacio de Gobierno, en su conferencia matutina, fija su postura sobre la masacre de la familia Levarón en el norte del país. Dijo que aún estamos padeciendo los efectos de la estrategia fallida del gobierno de Felipe Calderón. El presidente López Obrador está instalado en esa versión que es la estrategia fallida contra la delincuencia inaugurada, implementada por el expresidente Felipe Calderón, lo que ha dejado esta estela de violencia y de muerte en el país. El presidente López Obrador dice además esta mañana, para todos aquellos que piden un cambio de su estrategia, la de su gobierno, la respuesta es contundentemente no. Lo escuchamos de viva voz. Resultó fallida la estrategia que se aplicó desde el gobierno de Calderón cuando se quiso enfrentar el problema solo con medidas coercitivas. Y ya sabemos el resultado. Entonces estamos todavía padeciendo de esa irresponsabilidad. Y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida quieran que nosotros continuemos con lo mismo, es un rotundo no. Si esa es la pregunta que me estás haciendo. Claro que es muy doloroso, claro que quisiéramos que esto no sucediera. ¿Y quiénes están pidiendo cambios a la estrategia? ¿Quiénes están pidiendo una revisión de lo que está haciendo el actual gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo el actual gobierno? Bueno, ya escuchamos al presidente, no apagar lo que él dice, el fuego con más fuego. No va a ser a través de la violencia, no va a ser a través con medidas coercitivas, no va a ser el ejército en las calles persiguiendo, no va a ser así. Eso el presidente ya lo dijo. Y entonces, en la oposición, enfrente, los partidos políticos, algunos organismos, algunos empresarios, sugieren, plantean que se replantee, que se revise la estrategia de seguridad. Algunos actores públicos también empiezan a dar algunas voces de llamado al gobierno para que reconsideren. El actor mexicano Gael García Bernal escribió esta mañana en su cuenta de Twitter sobre el ataque y muerte de 9 integrantes de la familia Levarón, que si no cambia el gobierno y el presidente López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, pregunta, y cito textualmente el tuit de Gael García Bernal, el actor: ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más, que se vuelva su mantra y su objetivo, tuiteó el actor mexicano. Lamentó el hecho en el que 3 mujeres y 6 menores de edad fueron asesinados.
Cito nuevamente el Twitter de Gael García Bernal: dan ganas de clausurar el país a cada rato, qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer, lo que sucede diario, carajo, qué tristeza, indicó el cineasta mexicano. ¿Por qué toma relevancia? Bueno, el comentario de Gael García Bernal, porque Gael García Bernal fue una de las caras visibles, quizá de las más visibles en el mundo de la actuación, que participaron activamente en la promoción de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata pues de una voz que apoyó el proyecto López Obradorista y hoy hace una crítica concretamente al tema de la estrategia de seguridad. Y a pesar de todo este escenario de los hechos violentos de ayer en Chihuahua, del operativo fallido en Culiacán, de lo que ha sucedido en Aguililla, en Michoacán, de lo que ha sucedido en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Tapochica, en Iguala Guerrero, en fin, de los últimos acontecimientos, de la estela de violencia que hay en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana insiste a pregunta expresa: ¿cuándo se van a tener los resultados que ofreció desde hace ya un buen rato, desde el pasado mes de abril? Se tendrían en un lapso de 6 meses. Responde el presidente López Obrador de la siguiente manera: usted en abril prometió que en 6 meses tendríamos una disminución de la violencia. ¿Cuánto tiempo más, presidente, se daría tiempo para que podamos ver resultados, más allá de echarle la culpa a Calderón o a gobiernos anteriores? Gracias. Ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Esto lo informamos hace unos días aquí, en 2 delitos en los que no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículos. Y pues sí tengo que seguir hablando de el modelo neoliberal, porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años, en 11 meses, se logra revertir. Todas esas calamidades. Esta mañana, muy temprano, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un mensaje a través de su muy activo y polémico Twitter y ofrecido al gobierno mexicano un ejército para acabar con los cárteles del narcotráfico, para acabar con esos monstruos, dijo el presidente Trump a través de su Twitter. Pero tengo que hacer una pausa que es muy breve en la radio y regresamos para analizar la propuesta del presidente norteamericano y la postura del gobierno mexicano a esta propuesta o instrucción. Volvemos. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Chiapas, que nos escucha a través de Extremo Grupero en el 103.9 de FM. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
Continuamos. Desde la emboscada en Aguililla, Michoacán, hasta la masacre de Bavispe, en menos de 2 meses México vivió una espiral inédita de violencia y crueldad pocas veces vista en nuestro país. Con efectos, todos ellos que aún no terminan de expresarse por completo, pero confirmando con ello la gravedad del problema y de la urgencia de un diagnóstico y todavía más de la definición de una estrategia. Hasta aquí este 7º programa especial. Los esperamos mañana en el último de la serie. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, reciban todos ustedes un abrazo y nuestros mejores deseos para que 2020 sea un año que corone todos sus anhelos y sus sueños. Soy Roberto Díaz Guerrero. Hasta la próxima. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.